Bien, para esta sesión hablaremos acerca de las piodermias. Estas piodermias o infecciones cutáneas bacterianas van a constituir un amplio grupo de cuadros clínicos de diversa etiología, patogenia y pronóstico. Normalmente se localizan en epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, incluyendo entre ellas a las que afectan los distintos anexos y cutáneos. Son afecciones relativamente frecuentes en la práctica clínica, representan aproximadamente el 17% de todas las consultas pediátricas o consultas de atención primaria. Van a afectar a pacientes de todas las edades, en especial a niños y pacientes con factores de riesgo asociados. La severidad del cuadro varía ampliamente desde simples erupciones cutáneas superficiales como el impétigo, que más adelante vamos a mencionarlo, hasta infecciones profundas e infecciones necrotizantes que van a requerir un tratamiento quirúrgico. Importante conocer el amplio espectro como parte del conocimiento del médico de primer contacto para poder brindarle un tratamiento eficaz y un tratamiento dirigido y oportuno. Evidentemente, para evitar la aparición de complicaciones o secuelas asociadas a las infecciones y que esto repercuta sobre la calidad de vida del paciente. Antes de mencionar cada una de las entidades de las cuales vamos a abordar, es importante mencionar los mecanismos de la piel que nos van a permitir darle una estabilidad o una protección frente a estas entidades. Y cuando tenemos alteraciones de alguna de estos mecanismos es cuando vamos a tener la presencia o la aparición de estas enfermedades. La piel normal, intacta, de las personas sanas es muy resistente a la invasión y solo se infecta bajo determinadas condiciones. Para que exista una infección es esencial que se presente en situaciones que alteren la barrera cutánea, la flora normal de la piel, los cuales van a promover la colonización y la infección con bacterias patógenas. Dentro de los mecanismos que tenemos como parte de esa protección, vemos en la imagen de la diapositiva las propiedades patógenas de las bacterias, la resistencia natural de la piel y la capacidad de la defensa. En cuanto a las propiedades patógenas, depende mucho de la adhesión celular, la evasión a la fagocitosis, la virulencia, la cantidad de microorganismos presentes en las lesiones o incluso la producción de endo o exotoxinas van a permitir la aparición o la sobrepoblación de la piel en este caso y en su momento pues va a permitir la aparición de cada una de las entidades. Siempre va a estar mediado por las características propias de la piel que van a impedir, perdón, la invasión o la proliferación de estas bacterias. Desde la presencia del estrato córneo, que suele ser intacto, la exfoliación cutánea continua, el pH de la superficie es un pH de 5.6, el grado de humedad, los ácidos grasos libres, el ácido linoleico o linolénico, que van a permitir brindarle una capa de protección a la piel frente a estas bacterias y que invariablemente va a influir sobre la adhesión, la virulencia o la producción de endo o exotoxinas. Y finalmente la secreción de glándulas, secreciones glandulares y sebáceas o la flora residente que va a permitir también evitar la, em, la colonización por bacterias externas. Y finalmente la capacidad de defensa, la respuesta inflamatoria frente a la invasión, la producción de citocinas, interleucinas como parte de la lesión o del proceso inflamatorio que permitiría en su momento evitar la proliferación bacteriana. Pero cuando tenemos alteraciones en la resistencia natural de la piel, alteración de la humedad, del pH, de la secreción de ácidos grasos o incluso alteraciones en la capacidad de respuesta inflamatoria es cuando tenemos la sobreproliferación bacteriana mediante los mecanismos que ya mencionamos y esto invariablemente el crecimiento y la aparición de este tipo de enfermedades infecciosas. De igual forma, debemos de recordar que la piel, al igual que otras regiones del cuerpo, se encuentran colonizadas.
organismos que viven de manera saprófita. Dentro de estas floras residentes tenemos dos grupos, perdón, la flora residente y la flora transitoria. En cuanto a la flora residente, son aquellas que presentan capacidad de multiplicarse y de sobrevivir adheridos a la superficie mucosa, no representan ningún peligro para el humano y evidentemente tampoco van a representar algún proceso patológico. Y finalmente la flora transitoria, que va a estar constituido por microorganismos que provienen del medio ambiente, caen libremente sobre la piel, permanecen periodos cortos y eh, suelen no generar procesos infecciosos a menos de que tengamos alguna situación, alguna alteración sobre los mecanismos de la piel o el mecanismo inmunitario que puedan llegar a condicionar la laceración, la afección, en este caso de los tejidos de la piel, y que pueden dar pauta a la proliferación bacteriana. Vamos a tener otros factores que pueden modificar esta flora, la flora residente, y estos factores pueden ser endógenos propios del individuo o secundarios al medio ambiente o incluso asociados o factores dependientes de las bacterias. Y que esto va a generar mayor predisposición a la aparición de infecciones o incluso el agravamiento una vez que se instaura la infección. En cuanto al clima, el incremento de la temperatura, la humedad va a aumentar la colonización bacteriana, va a alterar la proporción de los mismos y que esto evidentemente puede generar la proliferación de coriniformes y bacilos gram negativos. La edad va a representar un factor determinante. En el caso de los pacientes pediátricos, las bacterias coriniformes y los gram negativos predominan en la piel, mientras que en los adolescentes aquellos que requieren altos niveles de lípidos, Propionibacterium agnes, son los más frecuentes. Y finalmente en los adultos la presencia de malacesia son los que tienen mayor incidencia. En cuanto al sexo, existe evidencia que el hombre tiene mayor número de microorganismos en comparación a las mujeres y esto puede deberse a la alta producción de sudor, de sebo y de hormonas y evidentemente va a provocar mayor afectación en el paciente masculino que en el femenino. En cuanto a la ocupación, ciertos labores que incluyen el incremento de la temperatura, la humedad, van a favorecer el desarrollo de hongos, cándida, gram negativos y coreniformes. Ciertos factores desencadenantes, la hospitalización va a favorecer la colonización de bacterias resistentes a antibióticos normalmente. Podemos tener la presencia de coriniformes, streptococcus aureus, estafilococcus aureus, perdón, bacterias gram negativas, proteos o pseudomonas. Algunas enfermedades sistémicas pueden predisponer a la colonización de la piel. Tal es el caso de aureus, en el caso de pacientes pediátricos diabéticos o en adultos insulinoresistentes. Y finalmente, fármacos. Los fármacos como desencadenantes también van a permitir la sobrepoblación o la activación de ciertas bacterias que se puedan tener como flora residente. Sin embargo, los fármacos van a permitir el deterioro del sistema inmunológico, en el caso, por ejemplo, del uso de esteroides, y esto va a permitir la sobrepoblación de bacterias y la sobreinfección. Dentro de la clasificación podemos subdividir a estas piodermias por la forma de presentación y por la localización. Si son formas de presentación, infecciones primarias, infecciones secundarias o sistémicas, y en el caso de por la localización, si son epidérmicas, si estamos frente a un paciente con impétigo o síndrome tóxico estafilocócico, dermatoepidérmico, ectima, erisipela, dactilitis, linfangitis, dermohipodérmico, si estamos hablando de una celulitis, si está afectando la unidad folículo-pilosebácea, foliculitis superficial y profunda, forúnculo y antrax, si existe afectación de glándulas sudoríparas, hidrosadenitis, si hay alteración de la fascia muscular, fascitis necrotizante, o si existe afectación del músculo, piomicitis o mionecrosis. Invariablemente, si queremos nosotros subdividirlos por la es importante conocer
las características propias de cada patología, porque esto es lo que nos va a dar pauta para describirlas, para diferenciarlas e incluso iniciarles un tratamiento adecuado. Evidentemente no es la misma situación de un ectima o una erisipela con un impétigo, sin embargo, en ocasiones podemos pasar por alto las características clínicas más elementales de cada patología y tal vez podamos instaurar un tratamiento no tan completo o no tan dirigido y esto pueda hacer que el paciente empiece a hacer un padecimiento crónico. Bien, vamos a empezar por el impétigo. El impétigo es la infección cutánea más frecuente en el ámbito de pediatría. Su máxima incidencia ocurre entre los 2 y los 5 años de edad. Esta infección se va a asociar a pobre higiene y al hacinamiento. Se va a diseminar con facilidad las condiciones del huésped, la inmunosupresión, el tratamiento con esteroides, quimioterapia, son factores favorecedores, así como la presencia de dermatosis previas, varicela, escabiosis, dermatitis atópica, en cuyo caso podemos hablar de un proceso de higienización. Clínicamente se pueden distinguir dos formas, el impétigo ampolloso y el impétigo no ampolloso. La etiología del impétigo anteriormente se había descrito asociado a estreptococo beta hemolítico del grupo A y estafilococos aureus. Si estamos hablando del no ampollar, del grupo A y del ampollar, estafilococos aureus. Actualmente y recientemente, en el 80% de los casos se ha descrito que es propiamente por el estafilococos aureus. 12% de los casos pueden ser mixtos, pueden ser anaerobios. Siempre es importante pensar en infecciones mixtas cuando existe una pobre respuesta ante el tratamiento. Bien, en cuanto al impétigo ampolloso, perdón, este es el impétigo no ampolloso. Este impétigo no ampolloso son lesiones conocidas como impétigos verdaderos. Ahí está. Lesiones, impétigo verdadero, contagioso, vulgar o impétigo Tilfurin Fox. Va a representar el 70% de los casos que son causados por Staphylococcus aureus. La lesión inicial, perdón, vemos en la imagen de la diapositiva, es una mácula eritematosa seguida de una lesión vesículo-pustulosa. Se va a romper rápidamente cubriéndose de una gruesa costra amarillenta de color miel, que son las famosas costras melicéricas. Esto es lo característico del paciente con impétigo. Son la presencia de esas costras melicéricas que se van a desprender, van a dejar una superficie erosiva rojiza de aspecto lacado. Normalmente estas lesiones frecuentemente tienen una distribución periorificial a partir de un foco nasal o de un foco perineal y normalmente hasta el 90% de los casos pueden existir adenopatías regionales. Vean las características de este impétigo no ampolloso. Es una lesión indolora, puede existir en axila, pliegues en miembros. En los lactantes puede existir en cualquier sitio. Pueden presentar lesiones satélites y normalmente curan sin dejar cicatriz. Esto es lo característico del impétigo y es importante recordar las características clínicas porque es lo que nos va a dar la pauta para poder iniciar el tratamiento. En el caso del impétigo ampolloso, normalmente son lesiones que aparecen en pacientes neonatos. Es una complicación frecuente de varicela, son autoinoculables y contagiosas y pueden acompañar de diarrea, fiebre y debilidad generalizada. Normalmente las lesiones elementales son lesiones en ampolla de 1 a 2 centímetros de diámetro, sin base inflamatoria que se enturbia, se vuelve flácida en 2 o 3 días, rompiéndose y dando lugar a extensas áreas menudas. Esta forma es la más frecuente, como ya lo mencionamos en los neonatos, causado, al igual que el impétigo no ampulloso, estafilococcus aureus, en el 80% de los casos. En ocasiones también pueden originarse por estreptococos piógenes, por lo cual también puede dar pie a la aparición de una glomerulonefritis post-estreptocócica.
Es importante por esto la identificación, por esto es importante brindarle un tratamiento adecuado y dirigido para que evitemos la aparición de complicaciones. El diagnóstico es puramente clínico. Si estamos tal vez frente a un paciente con acné, es la misma situación. Se basa en la epidemiología, el aspecto clínico de las lesiones. Si estamos frente a un no ampolloso, la presencia de costras meliséricas. Si estamos frente a un ampolloso, propiamente la aparición de la ampolla y el rompimiento de la ampolla. En ocasiones suele ser innecesario el uso de laboratorios y el tratamiento se basa en tres aspectos: las medidas generales, el tratamiento tópico y el tratamiento sistémico. En cuanto a las medidas generales, el higiene y el aspecto nutricional, siempre es importante recordarlo, como ya lo mencionamos, parte de la base del origen de la infección tiene mucho que ver las condiciones de higiene o el hacinamiento del paciente. Siempre un aseo con agua y con jabón, reposo siempre por 24 horas, lavado y la desinfección de los juguetes. En cuanto al tratamiento tópico, eliminación de las costras con compresas húmedas y podemos prescribir el uso de metilocina, aplicarlo 2 o 3 veces al día respectivamente durante un periodo de 7 días. Esto va a limitar la transmisión y normalmente suele ser usado cuando existen lesiones localizadas. Finalmente, en el tratamiento sistémico, en ocasiones o rara vez llega a requerir un tratamiento sistémico. Normalmente el tratamiento siempre se va a quedar en un nivel tópico. Puede estar indicado cuando hay múltiples lesiones, es gran extensión, la localización es oral o en pliegues. También es útil en aquellos pacientes con diabetes mellitus o dermatitis atópica, en lo cual la afectación de la piel como base o como punto inicial puede evitar que el tratamiento tópico tenga una efectividad al 100%. Podemos hacer uso de dicloxacilina, amoxicilina con ácido clorhidrato o incluso el uso de si hacemos uso de ácido clorhidrato con amoxicilina, 30 a 50 miligramos por kilo de peso al día, 3 veces de 7 a 10 días. Podemos hacer uso también de cefalexina, igual a la misma dosis, 30 a 50 miligramos kilo día, 2 veces al día durante un periodo de 7 y hasta 10 días. La siguiente lesión, el ectima. El ectima es una infección bacteriana ulcerativa de la piel similar al impétigo. Es más profundo que el impétigo, sin embargo, comparten ciertas características. El agente etiológico del ectima suele ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, aunque es frecuente encontrar colonización mixta con estafilococos aureus. Se ha considerado que para que ocurra un ectima, un factor predisponente se correlacione con las condiciones de higiene inadecuadas, la desnutrición, pacientes con diabetes mellitus, lesiones pruriginosas como la picadura de insectos, escabiosis, pediculosis que van a provocar rascado frecuente y esto generalmente provoca lesiones o heridas menores sobre la cual vamos a tener el sobrecrecimiento bacteriano de beta-hemolíticos o de estafilococos aureus. Es frecuente, puede ocurrir principalmente en niños, adolescentes y ancianos, sin embargo, la afectación es por igual en ambos sexos. Ocurre principalmente en extremidades inferiores, en muslos, en piernas y en pies. Las manifestaciones clínicas de un ectima, vemos en la imagen de la diapositiva. Estas manifestaciones pueden iniciarse con una vesícula o una pústula que van a evolucionar a la formación de una úlcera superficial. Vemos esa úlcera en la imagen de la diapositiva. Bordes levantados, indurados, color violáceo, granulación en la base. Se va a extender profundamente a la dermis y normalmente esta forma de la úlcera tiene un aspecto en sacabocados. Normalmente está cubierta de una costra dura, adherente, rodeada de un halo eritematoso, se hace acompañar de edema perilesional, da un aspecto sucio, amarillo grisáceo, con material purulento. Podemos tener solo una única lesión o incluso múltiples lesiones entre 1 y 3 centímetros de diámetro. Suelen no acompañarse de síntomas generales, las lesiones curan lentamente, se pueden llegar a presentar dolor en el sitio de la lesión,
intestinal, celulitis y en pocas ocasiones glomerulonefritis postestreptocócica. Por eso es importante iniciarles un tratamiento rápido, dirigido con la finalidad de limitar la extensión o incluso la aparición de complicaciones sistémicas. Normalmente suelen dejar lesiones normalmente suelen dejar cicatriz atrófica o cambios pigmentarios. Sin embargo, realmente no es, eh, prácticamente no es tan grave si lo comparamos con una fascitis o una celulitis. Sin embargo, también requiere el abordaje y el tratamiento adecuado. Al igual que el impétigo, el ectima siempre es un diagnóstico puramente clínico, rara vez requiere algún estudio de laboratorio de gabinete, a menos de que tengamos alguna condición secundaria, una inmunosupresión, que tal vez el paciente sea diabético mal controlado, podamos tal vez apoyarnos un poco de estudios de laboratorio de gabinete para conocer un poco más al paciente. Sin embargo, el tratamiento es puramente tratamiento antibiótico dirigido para limitar la sobreextensión de las lesiones. Podemos tener cuidados locales, el debridamiento de las lesiones, el uso de compresas tibias 3 veces al día, la limpieza y la curación con un jabón quirúrgico. Podemos hacer uso de tratamiento tópico, apósitos oclusivos o el uso de mupirocina tópica como parte del tratamiento. Y finalmente un tratamiento sistémico frente o que cubra Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, el uso de difluxistrina 500 miligramos cada 6 horas de 7 a 10 días, cefalosporinas de primera o de segunda generación o incluso eritromicinas en el caso de la hipersensibilidad a penicilinas, 500 miligramos cada 8 horas por 7 y hasta 10 días. La siguiente entidad, erisipela. Esta erisipela es una infección bacteriana aguda de la dermis y de la parte superior del tejido celular subcutáneo, causada por el estreptococcus hemolítico del grupo A, ocasionalmente por el Staphylococcus aureus y menos frecuente por estreptococos del grupo C, B, C y G. Factores de riesgo más relevantes para la aparición de una erisipela, el linfedema, lesiones cutáneas, la presencia de alguna úlcera en las piernas, dermatitis, dermatofitosis, de localización interdigital, picaduras, fisuras, incluso otros factores predisponentes que incluyen a pacientes con diabetes mellitus, alcoholismo, síndrome nefrótico, deficiencias o infección por VIH que puedan dar pauta a la aparición de la erisipela. Ay, perdón. Vamos a regresarnos. La característica clínica de la erisipela, vemos en la imagen de la diapositiva, suele ser brusco, aparición de fiebre, astenia, adinamia, y esto va a dar pauta a la aparición de manifestaciones cutáneas 1 o 2 días después al inicio de la fiebre. Normalmente al inicio el paciente puede referir un escozor o un enrojecimiento que progresivamente se delimita en una placa caliente, roja y brillante. Se hace acompañar de edema perilesional e incluso el edema de un paciente con erisipela suele ser un edema duro. Y evidentemente debemos de tener esos signos clínicos de inflamación, la presencia de dolor, tumefacción y aumento del calor sobre la zona afectada. Debido a la importante afectación linfática, en este caso la pierna, puede presentar un aspecto de piel de naranja. En ocasiones pueden aparecer pequeñas vesículas, ampollas, incluso de contenido hemorrágico. Normalmente es localizado unilateral, esta es la característica de la erisipela, asimétrico, puede llegar a presentar adenopatías regionales y frecuentemente es recurrente. Por eso es importante que una vez que nos enfrentemos a un paciente con posible erisipela, investiguemos si ha tenido cuadros previos y en la forma de tratamiento y la severidad como tal. Sin embargo, puede ser repetido los cuadros, sobre todo en el ámbito de consulta externa de atención primaria. La afectación más importante son en pacientes diabéticos. Entonces, el conocimiento del paciente, las comorbilidades del paciente nos pueden dar la pauta para tal vez saber que se trate de un impétigo, de una erisipela, perdón, y es importante iniciarlo en tratamiento.
Al igual que las otras dos entidades, el diagnóstico es puramente clínico, podemos apoyarnos de estudios de laboratorio o de gabinete solo para algunas comorbilidades. Al ser un tratamiento, una entidad que se instaura de forma rápida, en los casos leves y los no complicados podemos hacer uso de amoxicilina vía oral o incluso amoxicilina con ácido clavulánico, que suele ser suficientes para resolver el problema. En el caso de grados moderados severos, tal vez implique una hospitalización, podemos hacer uso de intramuscular, dosis de niños o adultos, o incluso si tenemos hipersensibilidad a la penicilina, podemos hacer uso de claritromicinas o cefalosporinas de primera y tal vez sospechamos que estamos frente a bacterias de tipo estafilococos, podemos hacer uso de dicloxacilina o de quinolones. Otras medidas generales podemos tener el uso de reposo, elevación de la zona afectada, la hospitalización según la gravedad, el tratamiento de la puerta de entrada o incluso también el prevenir la identificar este tipo de pacientes, iniciarles un tratamiento adecuado dirigido o incluso si se recomienda hospitalizar a ese paciente, brindarle un tratamiento eficaz. Siguiente entidad, celulitis. Esta celulitis es una infección aguda, va a afectar el tejido celular subcutáneo más profundamente que la erisipela, causado originalmente o frecuentemente por estafilococos aureus o streptococcus pyogenes, pero al igual que cualquier otra entidad de tipo piodermis, puede tener un contenido. Clínicamente se caracteriza por la presencia de eritema, dolor, edema y una lesión de bordes mal definidos. Perdón. Es una afección frecuente, va a afectar a ambos sexos por igual y a todas las edades, frecuente en niños, en miembros inferiores en un 85% en cara, también un 15%, sin embargo, puede presentarse en cualquier superficie de la piel. Pueden existir antecedentes de lesiones cutáneas, traumas con excoriaciones, picaduras, mordeduras de animales o de personas, úlceras isquémicas, relacionadas a diabetes, antecedentes de enfermedad vascular periférica, algún procedimiento cardiovascular, pulmonar, dental, uso de medicamentos inmunosupresores o corticosteroides que forman parte de la investigación de la historia clínica y que nos pueden dar la pauta a la aparición de esta celulitis. Característicamente y clínicamente, se va a iniciar con un eritema mal definido, un dolor circunscrito, un aumento de volumen, calor local en el sitio afectado. Los bordes laterales no se pueden diferenciar bien porque el proceso se sitúa en la profundidad de la piel y afecta sobre todo al tejido celular subcutáneo, como ya lo mencionamos. El edema puede generar un poco de molestia, disconfort. Podemos tener propiamente ese edema con fobia, a diferencia tal vez de una erisipela que no genera fobia. Las adenopatías, podemos tener adenopatías regionales y que suelen acompañarse también de síntomas generales o afectación general, la presencia de fiebre, escalofríos, malestar general, que suelen ser frecuentes en un paciente con celulitis. Las complicaciones de no tratar a un paciente con celulitis implica la presión de abscesos, abscesos subcutáneos, osteomelitis, artritis séptica, tromboflebitis, bacteriemia y fascitis necrotizante. Es por esto que debemos eh, de brindarle un tratamiento eficaz y oportuno. Algo importante que hay que recordar, y ya lo mencionamos, pacientes con celulitis, el edema puede generar fobia. Eh, Sin embargo, si estamos o si queremos diferenciar entre una celulitis y una erisipela, la erisipela no va a generar una fobia. El edema es indurado, sin fobia, y la celulitis es el edema, también puede ser indurado o no, pero sí genera fobia. En ocasiones podemos tener localizaciones en alguna otra parte del cuerpo, periorbitarios, evidentemente puede requerir algún tratamiento oportuno, eficaz y rápido por la severidad o el sitio de la localización.
El tratamiento, al igual que otro tipo de infecciones propias que ya lo hemos mencionado, un tratamiento que va a incluir desde medidas generales un tratamiento y un tratamiento sistémico. Va a depender mucho del organismo, depende de la historia clínica, la localización, la edad y el estado inmunitario. El tratamiento más empleado vía oral podemos hacer uso de dicloxacilina o incluso cefalosporinas de primera generación, tipo cefalexina, cefazolina, cefadroxila. O incluso podemos hacer uso de cefuroxima, que actúa frente a la presencia de estreptococos. Incluso podemos asociar amoxicilina con ácido clavulánico como parte del tratamiento. Alternativas cuando hay hipersensibilidad a penicilinas, macrólidos, acitromicina o incluso clindamicina. En el caso de las formas extensas o incluso casos que invaden órbita y cara que se consideran lesiones graves, el tratamiento inicialmente debería de ser un tratamiento parenteral. Podemos asociar dicloxacilina, cefuroxima o incluso gentamicina y ceftriaxona como parte del tratamiento. Si tal vez consideramos que las lesiones son lo suficientemente graves, profundas o por el sitio de localización, el uso de imipenem o vancomicinas combinado con un aminoglucósido puede ser la opción. Sin embargo, si estamos considerando que ese paciente se tiene que quedar hospitalizado, evidentemente debemos de tomar estudios de laboratorio de gabinete para evitar que tengamos algo diferente asociado a la celulitis. Otra entidad, dactilitis ampollosa. Esta dactilitis ampollosa es la infección de un dedo, caracterizada clínicamente por una ampolla sobre una producida casi siempre por el Streptococcus beta hemolítico y algunas ocasiones por Staphylococcus aureus o Streptococcus del grupo B. Esta dactilitis apoyosis es más frecuente en los niños de edad escolar, ocasionalmente en adultos. Se van a localizar en la cara, palmar de las manos y de los pies. Veamos la característica clínica de esta dactilitis apoyada. Las lesiones consisten en ampollas que pueden alcanzar los 2 centímetros sobre una base eritematosa. Estas ampollas se rompen fácilmente con mínimos traumatismos, por lo que en ocasiones solo se puede visualizar la superficie erosionada. Ocasionalmente se puede acompañar de manifestaciones sistémicas, fiebre, astenia, adinamia y porexia. Sin embargo, la característica clínica es lo que nosotros vamos a observar sobre las lesiones, en este caso en la lesión de los dedos. El tratamiento siempre se recomienda incisión, drenaje, limpieza de las heridas. Podemos administrar penicilina oral o intramuscular o incluso si tenemos hipersensibilidad a las penicilinas, podemos hacer eritromicinas o clindamicina. Otra entidad, enfermedad estreptocócica perianal. Esta enfermedad es una dermatitis en la región, como su nombre lo dice, perianal, secundaria a la proliferación de estreptococos beta hemolíticos del grupo A. En algunas ocasiones podemos tener la coinfección con estafilococos aureus y manifestada clínicamente por una dermatitis perianal y se hace acompañar de prurito. Frecuente en niños entre los 6 meses y los 10 años de edad. Clínicamente, vemos en la imagen de la diapositiva, clínicamente la erupción cutánea superficial y se caracteriza por la presencia de un área eritematosa, brillante, bien delimitada, no indurada, confluente, que va a discurrir desde el ano hacia afuera. Se va a acompañar de prurito. En las primeras fases, la erupción tiende a mostrar un color rojo brillante y sensible al roce. Y posteriormente, conforme evoluciona, podemos tener la presencia de una pseudomembrana blanquecina. A medida que esta lesión se hace crónica, la erupción perianal se caracteriza por fisuras, por fisuras dolorosas, exudado mucoso seco, en algunas ocasiones la presencia de eritema o de placas de tipo psoriasiformes, con la presencia de costras periféricas melicéricas. Y esto evidentemente ya hablaría de una sobre agregación bacteriana, como si fuera una lesión de impétigo
pero tal vez la lesión elemental primaria fue la presencia de esta enfermedad perianal. En el caso de las niñas suele acompañarse de vulvovaginitis y en el caso de los niños puede tener afección a nivel de cuerpo de pene o incluso sobre el surco balanoprepucial también podemos tener afección. Por esto es importante dentro de las medidas de tratamiento brindarles una higiene adecuada al paciente, darle un seguimiento, una vigilancia. Normalmente podemos hacer uso de un tratamiento tópico, tratamiento con mupirocina, pero también el tratamiento tendría que ser un tratamiento dirigido sistémico ante el uso de penicilinas o de macrólidos durante 10 días. Podemos hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo en la enfermedad perianal, si tal vez estamos frente a una psoriasis, dermatitis seborreica, candidiasis, abuso sexual, incluso enfermedad inflamatoria intestinal. Por esto es importante que conozcamos los antecedentes del paciente. Si fuera necesario, tal vez en este caso sí podamos solicitar un cultivo de exudado anal para determinar qué está pasando con ese paciente. Normalmente, al igual que las otras entidades, son diagnósticos clínicos, sin embargo, esta es una de las pocas enfermedades que podemos apoyarnos de un estudio de laboratorio. Otra entidad, linfangitis. La linfangitis es una infección bacteriana aguda que va a afectar el trayecto de los vasos linfáticos y de los ganglios linfáticos, ocasionado por estreptococos beta hemolíticos del grupo A o por coinfección de manera mixta por estafilococos aureus. El diagnóstico diferencial se va a realizar con tromboflebitis, que también puede presentarse como un cordón eritematoso y doloroso en una extremidad, pero a diferencia de la linfangitis, no se observa un foco de infección como puerta de entrada, ni tampoco la presencia de adenopatías regionales, que es lo característico también del paciente con linfangitis. La característica clínica puede ser no tan definido, sin embargo, hay ciertas manifestaciones que nos pueden dar pauta a pensar que el paciente tenga una linfangitis. Se va a manifestar como una franja lineal, vemos en la imagen de la diapositiva una franja lineal eritematosa, edematosa, caliente y dolorosa, que se va a corresponder con el trayecto de los vasos linfáticos afectados. Se localiza fundamentalmente en las extremidades, frecuente el hallazgo de adenopatías regionales, suelen ser dolorosas, aumentadas de tamaño y signos sistémicos de infección, fiebre, astenia, adinamia y cefaleas. El tratamiento suele ser similar al tratamiento de erisipelas. Si los pacientes se presentan con afectación sistémica, deberán de recibir tratamiento vía oral o vía parenteral. El tratamiento de elección, el uso de penicilinas. En el caso de que se sospeche infección por Staphylococcus aureus, podemos, es necesario, agregar tratamiento resistente a penicilinasas. Sin embargo, es una entidad evidentemente bacteriana. En ocasiones podemos confundirlo con algunas otras entidades de tipo, eh, sobre todo de tipo por hongos o incluso por larvas. Sin embargo, la forma en cómo se describen las lesiones o incluso el punto de entrada a una lesión de punto de entrada es lo que nos va a dar la pauta para saber que se trata de una linfagitis y que evidentemente debemos de iniciar un tratamiento con antibióticos. La foliculitis es una inflamación del folículo pilosebáceo caracterizada clínicamente por una pústula, a menudo con un folículo central o un pelo propiamente central. Clásicamente es causado por Staphylococcus aureus. Posteriormente se puede sobreagregar Candida albicans, Malassezia furfur, Pseudomonas aeruginosa o incluso otro tipo de bacterias que pueden llegar a generar una evolución subaguda o una evolución crónica. Existen dos formas clínicas de foliculitis, que pueden involucrar solamente el istmo, el tallo y el bolo. En cuanto a la superficial, vemos en la imagen de la diapositiva, también conocido como impétigo de boca. Esta foliculitis superficial se va a afectar, ya lo mencionamos, la unidad pilosebácea. Las lesiones pueden aparecer con frecuencia
manifestaciones de una dermatosis pruriginosa, escabiosis, eczema, psoriasis, prurigo. También sobre arañazos, picaduras de insecto o incluso lesiones de la piel. Después, incluso también después de aplicar ajustes oclusivos que contengan tópicos o incluso pomadas de alquitrán. Normalmente las lesiones suelen ser cápsulas pequeñas, opústulas frágiles, con un contenido blanco amarillento, rodeadas por una banda estrecha de eritema, que normalmente aparecen por brotes y curan normalmente en pocos días. Por lo común, se pueden localizar en el cuero cabelludo de los pequeñitos, de los pacientes pediátricos, en cara, en extremidades, en tórax en el caso de los adultos o incluso, y es algo también muy frecuente, en la región de la barba en el caso de los pacientes masculinos. Y es algo muy común que tal vez el paciente acuda por este tipo de lesiones. Veamos la forma de las lesiones de las pústulas en la región de la barba. En el caso de la foliculitis profunda, vemos en la imagen de la derecha, esta inflamación se suele extender hasta la parte más profunda del folículo piloso, causa frecuentemente cicatrización por destrucción del folículo, son procesos usualmente de evolución crónica, pueden dejar secuelas, alopecia cicatrizal y que evidentemente requieran más allá que de un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico, un tratamiento por dermatología. Normalmente tienen una etiología incierta, este tipo de foliculitis profunda. Podemos llegarlo a presentar en el caso de la barba, en el caso de, el cuero cabelludo también se puede llegar a presentar. Sin embargo, cuando ya nosotros tenemos este tipo de foliculitis profunda, es invariablemente, tal vez sí podemos instaurar un tratamiento inicial, sin embargo, es importante derivarlo al servicio de dermatología. El tratamiento se va a basar, al igual que todas las entidades infecciosas que hemos mencionado, medidas generales, tratamiento tópico o tratamiento sistémico. En cuanto a las medidas generales, siempre es importante suprimir la causa, evitar el rascado, evitar alguna fuente de contagio, evitar la maceración o la oclusión, tratarle o darle tratamiento a las dermatosis primarias, el eczema o la escabiosis, y limpiar constantemente la piel, el aseo con agua y con jabón. Tratamiento tópico, lavado de la zona afectada, limpieza con antisépticos tópicos, el empleo de antibióticos tópicos, mupirocina, bacitracina, neomicina o gentamicina pueden ser útiles dentro de ese tratamiento de primera elección. En el caso de un tratamiento sistémico es variado dependiendo de los antecedentes del paciente. Si eh, no tienen hipersensibilidad a penicilinas, podemos hacer uso de dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas. Normalmente pueden emplearse de 7 y a 10 días. Podemos hacer uso de lincomicina, clindamicina, cefalosporinas, macrólidos, eritromicina, citromicina, claritromicina o incluso quinolonas también puede estar empleado y puede estar favorecido para el tratamiento de una foliculitis. En el caso de una foliculitis, como vimos en la imagen de la diapositiva, el podemos hacer uso de mupirocina, antibióticos sistémicos y dentro del tratamiento de una foliculitis uso de isotretinoína tópica. Esta isotretinoína a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día. Ocasionalmente también podemos hacer uso de prednisona en conjunto con el uso de antibióticos. Sin embargo, si estamos hablando de una colitis profunda, lo ideal es que sea valorado por dermatología, tanto por el uso de isotretinoína, tanto por el uso de esteroides intralesionales, esteroides vía oral que tal vez puedan repercutir en el sistema inmunológico. La experiencia adecuada, podamos, en lugar de favorecer al paciente, complicarlo aún más por una sobreinfección bacteriana. Otro tipo de terapias que se pueden ocupar para la foliculitis profunda, cirugía, radiocirugía láser o incluso cirugía seguida de radioterapia puede llegar a presentar efectos de beneficio sobre la presencia de una foliculitis profunda. Anthrax, como otra entidad,
Es una infección profunda de un conglomerado de forúnculos separados por trabéculas fibrosas. Originalmente son causadas por Staphylococcus aureus, sin embargo, en ocasiones, al igual que el resto de las dermatosis que ya mencionamos, pueden colonizarse de manera mixta. Se suelen acompañar de síntomas sistémicos, fiebre, anorexia, anemia, dolor intenso, fenómenos tóxico-infecciosos. Normalmente suelen ser presentados en la región posterior de la nuca, parte superior de la espalda, suelen tener una evolución prolongada y una cicatriz lenta. Frecuentemente en aquellos pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, desnutridos, obesos, pacientes con dermatosis severa, como pértigo o dermatitis exfoliativas, es más fácil que presenten las lesiones por antrax. Como bien lo mencionamos, son lesiones son lesiones que se van a caracterizar por un conglomerado de furúnculos separados por trabéculas fibrosas. Vemos en la imagen de la diapositiva, esa es la imagen característica de un antrax. Vean la presencia de esos forúnculos y van a estar separados por esas trabéculas, es decir, una lesión grande con pequeños orificios y separado por trabéculas. En términos simples. De manera inicial, este antrax va a iniciarse como un nódulo eritematoso, va a ser doloroso, va a ser duro y en pocos días puede alcanzar un tamaño desde 3 y hasta 10 centímetros. Posteriormente, de 3 y hasta 5 días, va a empezar a supurar y va a descargar va a descargar pus o exudado purulento por múltiples orificios foliculares. Esto es la característica de un antrax. Vean la separación de esas trabéculas. Puede, si tal vez no recibe un tratamiento, evolucionar a una necrosis, dejando un nódulo propiamente, secreción amarillenta, y normalmente suelen acompañarse de fiebre, malestar, malestar general, astenia, dinamia o incluso postración del paciente. El diagnóstico puede hacerse diferencial con carbunco, con pústula maligna producida por Bacillus anthracis, psicosis tricofítica, querión de Celso o miasis furunculoide. Importante, el tratamiento siempre incluye la incisión, el drenaje, el uso de antisépticos tópicos, el uso de antibióticos por vía sistémica, cefalosporinas de primera generación, doxiciclinas, clindamicina o vancomicina. Realmente las dosis nunca van a cambiar si tal vez se trate de un antrax, de una erisipela, de una foliculitis. Las dosis suelen ser las mismas, el tratamiento suele ser entre 7 y 10 días. Sin embargo, aquí lo que quiero que se lleven a casa es las características clínicas de cada una, porque esto es lo que nos va a dar pauta a, primero, identificarlos y segundo, saber el tratamiento que podamos nosotros optar para ese paciente. Y ya para terminar, la última biodermia, hidrosadenitis. Esta hidrosadenitis es una enfermedad infecciosa que va a afectar a las glándulas apócrinas, frecuentemente a las glándulas axilares, pero se pueden observar en cualquier otro lugar en donde existan este tipo de glándulas. Esta hidrosadenitis es una enfermedad por obstrucción del folículo. La oclusión del infundíbulo folicular va a producir la ruptura de la pared folicular con la consiguiente respuesta inflamatoria que puede afectar a las glándulas apócrinas y suelen infectarse con diferentes bacterias. Ocasionalmente suele ser Staphylococcus aureus, epidermidis o incluso suele ser mixto. La característica clínica de esta hidrosadenitis suele habitualmente, ya lo mencionamos, localizarse en axilas y en región anogenital. Puede aparecer también en areolas mamarias, región periumbilical, pubis, labios mayores, riñón y cuero cabelludo. Se va a iniciar con un discreto nódulo y ligera inflamación del pliegue. Esto va a evolucionar, va a cambiar de tamaño, va a aumentar de tamaño, se va a acompañar de dolor y eritema. Normalmente los nódulos van de 0,5 y hasta 5 centímetros de diámetro, van a estar adheridos a planos superficiales, fluctúan y finalmente van a empezar a drenar un material purulento, amarillento, pegajoso y en poca cantidad.
Cuando ya se instauró un absceso a nivel o a planos profundos, van a seguir trayectos sinuosos formados por placas, placas irregulares, placas muy sensibles y que cuando tienden a ser ya crónicos requieren un tratamiento enérgico. Normalmente o en ocasiones suele ser un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, podemos optar desde un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico, para poder nosotros darle una pauta a ese paciente. El tratamiento podemos hacer uso de antibióticos orales, cefalosporinas de primera generación, inhibidores de la beta-lactamases, clindamicinas, vancomicina y rifampicina. Podemos hacer uso de isotretinoína, además de la incisión, el drenaje de los abscesos y la limpieza con antibióticos, perdón, con antisépticos. Siempre también es importante darle un diferencial para la hidrosalina, eh, diferencial sobre todo tal vez en el caso de las una región perianal, región genital, es importante darle esa pauta y que invariablemente tendría que beneficiar con el uso de tratamiento antibiótico y con la incisión y con el drenaje.